espero que estés bien. Hoy vamos a analizar el siguiente argumento que se da para pretender negar mi teoría, pero vamos a ver cuál sería el problema de ese argumento. Vamos a tener el punto de partida de que decimos lo siguiente. Ya vimos el problema de decir que el tiempo y el espacio era infinito. ¿Cuál era el problema? De que el concepto de infinito estaba haciendo referencia a algo que abarca lo inabarcable, pero decir que algo abarca lo inabarcable es como definir, digamos, de manera relativa el concepto y no nos permite entenderlo porque algo que abarca lo inabarcable es como si no estuviera abarcando nada. Entonces dijimos que ese concepto no nos sirve para nuestra teoría, sino que se tiene que analizar más bien en una situación de que el tiempo y el espacio objetivo con sus caracteres relativos son o es el tiempo y el espacio. Digamos que en este caso el tiempo y el espacio es, el tiempo y el espacio existe, ¿cierto? Y entonces digamos que en esta situación de que dijimos entonces que es que existe el tiempo y el espacio y que no nos sirve el concepto de infinito, por lo que ya veíamos de que dice que abarca lo inabarcable, entonces no entendemos qué es lo que abarca, es decir, que caeríamos en un problema. Y al emplear entonces este concepto de que es, para entender mucho mejor el tiempo y el espacio de manera objetiva, es decir, el tiempo y el espacio son, nosotros lo podemos comprobar, el tiempo y el espacio mismo se comprueban, vemos los fenómenos, la naturaleza, además, los planetas, los animales, a nosotros mismos, etcétera. Pero entonces, digamos que se genera, digamos, la siguiente pregunta, es decir, el siguiente contraargumento con respecto a mi teoría o el siguiente problema que alguien podría sostener para, digamos, derrumbar la teoría. Y entonces podría decir, pero digamos que esa persona dice, digamos que asumimos que el tiempo y el espacio es lo que existe, ¿cierto? Pero esta persona podría decir, pero si podría no ser o si podría no haber sido porque es. Y ya que el tiempo y el espacio sean, que el tiempo y el espacio, digamos, que el tiempo y el espacio es, ¿cierto? ¿Por qué más bien no es o por qué no, digamos, no hay nada? Algo así como decir, ¿por qué no hay nada? Porque esto y más bien es y más bien no esto, ¿cierto? Como esa especie de que podrían darse estas dos variables y entonces eso mostraría un problema para mi objetividad. ¿En qué sentido? En que la base que yo estoy intentando instaurar para mi teoría estaría diciendo que hay una situación en la que esto pudo darse, pero también pudo darse esto. Entonces mi objetividad ahí estaría quedando en el aire, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que podemos decir al respecto para mantener mejor la teoría? Es lo siguiente, es que la existencia se da desde lo que es, como ya lo he venido señalando, ¿cierto? El tiempo y el espacio son, los analizamos y demás. ¿Qué ocurre con esto? Que pese a que nosotros podemos formular esa pregunta de por qué las cosas no son y más bien son, esa pregunta tiene una especie de trampa, ¿cierto? Pero no es como una trampa a propósito, ¿cierto? Sino que es más bien como un problema, o sea, no es como que hay una malicia acá, no, sino que es un problema en el modo en cómo hemos abordado esta relación. Es decir, si alguien dice, si las cosas son, y esa es la objetividad, podrían no haber sido, entonces eso le quita la objetividad porque podría darse esta como podría darse esta otra. Pero lo que podemos decir en este caso es que hay que partir de lo que está sosteniendo mi teoría. Sabemos que las cosas son, el tiempo y el espacio es, o sea, la mayoría de la gente va a reconocer, hay un tiempo, hay un espacio, hay planetas, yo existo, existen mis hermanos y demás. El problema que se genera aquí, ¿cierto? Es el siguiente, y es que si yo le pregunto a esa persona que dice que por qué entonces no se dio el no es, y yo le digo que empiece a perfilar, a decir, a llenar de contenido esto que no es, vamos a ver que esa persona se va a meter en un problema colosal del que no va a poder decir, digamos, qué sería esto. ¿Por qué? Porque, digamos, si esa persona utiliza un argumento radical y dice, lo que no es lo opuesto a lo que es. Miremos esto.
esa persona va a decir, lo que no es lo opuesto a lo que es. Y si está diciendo que mi existencia parte de un es, se pudo haber dado lo que no es. Pero miremos cuál es el problema que está pasando de largo esta situación. Vamos a borrarlo acá. Si yo estoy diciendo que las cosas son, el tiempo y el espacio son, o la existencia es, digamos, pongámoslo con las cosas son ya, ¿cierto? Las cosas son. Aquí, ¿cómo le vamos a generar esa oposición? O sea, el no es, ese supuesto no es, acá, no tiene cabida aquí. ¿Por qué no tiene cabida? Porque las cosas ya están siendo, lo que reconocemos ya es. Entonces no hay una, no puede haber una oposición respecto a lo que es, a lo existente, a los diferentes fenómenos que tenemos en nuestra realidad. Que es decir, si esto es lo que es, si esto es lo que es, en este caso, las cosas son, el tiempo y el espacio es, ¿cierto? Más bien subamos esta cosa para que se entienda mejor. Corramos esto un momento y subamos la teoría. Si las cosas, o sea, si el tiempo y el espacio son, vamos a marcarlo, esto, cierto, son es todo lo que es, por decirlo así, o sea que no tendría como estos bordes, sino que es todo lo que es. ¿Dónde voy a meter, dónde voy a meter el no es? Borremos los bordes más bien para que se entienda. ¿Dónde voy a meter el no es si esto es todo lo que es? Entonces alguien puede decir, es que es el opuesto, pero lo que estamos diciendo acá es que él es la totalidad de, digamos por decirlo así, de lo real, es lo que existe. Entonces, digamos que en lo que existe no puede haber, por el mismo concepto que está asumiendo en ese tiempo y espacio objetivos, no puede haber algo que en ese tiempo y espacio objetivos no es. O sea, no tiene cabida eso en este tipo de análisis, ¿cierto? O sea, no hay una... Estamos diciendo lo que es, vemos el tiempo, el espacio y demás. Es lo que existe. Esta oposición, como si fuera una posibilidad y como si fuera aquello que negara mi teoría, vemos que ahí cae en un problema. ¿Por qué? Porque esto está abarcando la totalidad de, digamos, de lo real, por llamarlo así. Pero entonces alguien se podría preguntar, pero entonces ¿cómo es que yo me puedo generar esta pregunta? ¿Cierto? Si me la puedo generar es porque es real, algo así. Y uno lo que le puede decir es que sí, en efecto la pregunta es real, pero que sea real no quiere decir que se pueda dar. ¿Por qué? Porque esto que está tomando por no es muchas veces, digamos que él dice, es un espacio negro. Ya el espacio es algo, ya lo negro es algo. O sea que ese no es se confunde con cosas que son y que parecen que no fueran. Entonces ese tipo de argumentos es de mucho cuidado porque lo que no es, digamos que no puede ser considerado, ya que, pero no por rechazo, no porque no queramos valorar, sino por el hecho de que en lo que es, o sea, si toda la existencia es, esto o sea, no es como que hay una, no es como que hay otro lado en el que no es, no es como que hay un tiempo y un espacio para el no es, no hay un lugar donde el no es posible, no es como una moneda, es decir, no es como que una moneda y en este lado tenga lo que es y en el otro lo que no es, sino que ya lo que es la totalidad de lo real. Entonces esto no tiene cabida, sino que esto ha sido una mala interpretación, ¿cierto? Que hemos tomado, hemos puesto cosas que son y hemos asumido como si aquellas no fueran. Es decir, el ejemplo que yo ponía, un tiempo oscuro, ¿cierto? Creemos que eso es el no es, no, eso es, ahí hay un tiempo y hay una oscuridad. Entonces ese tipo de énfasis hay que ponerles mucho cuidado porque esto no tiene cabida, no es como dos cosas y por tanto no sería otra variable y aquí se mantendría en pie la objetividad de mi teoría, ¿cierto? Porque este intento de argumento, digamos que vemos el problema que no tiene cabida en este caso. Así que espero que disfrutes este video y que lo puedas meditar.